En un país diverso como Colombia, la conectividad es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible. En la UPIT nos dedicamos a planear la infraestructura de transporte del país como un medio para potenciar el comercio, conectar las regiones y tener ciudades resilientes y transitables. Nuestro objetivo es consolidar una red intermodal eficiente, brindando respuestas efectivas a las necesidades regionales, alineadas con el crecimiento del país y en armonía con el medio ambiente. Nos proyectamos como el referente de planeación de infraestructura de transporte en Colombia, por eso trabajamos incansablemente para que ésta sea un motor de progreso y bienestar en nuestra nación. UPIT, planeamos la infraestructura de transporte del país que soñamos. Colombia, potencia de la vida. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. De verdad que para mí es muy grato estar en este escenario donde en un tiempo atrás tuve la oportunidad de trabajar en esta bonita entidad, en el INVIAS, y hoy desde la OPIT venimos a contarles qué es la visión o cuál es esa visión que estamos trabajando nosotros en el marco de la planeación de infraestructura de transporte para todo ese tema que le apunta a la gestión de activos como política pública, que es ese mandato que nos ha dado nuestro ministro de Transporte. A ver, que esto avance. ¿Me ayudas, por favor? Manuel, hagámoslo. Siguiente. La OPIT fue elaborada o fue fundamentada en la ley en el año 2013 con su decreto 946 del año 2014. Se consolida esta nueva entidad que lo que busca es trazar esa hoja de ruta con base en los planes y políticas del Departamento Nacional de Planeación para definir esa planeación en el mediano y largo plazo. Y en este punto que nos convoca hoy sobre el tema de planeación y sobre el tema de gestión de activos, ¿qué rol juega la UPIT? Y es que en nuestro artículo 5 del decreto 946 tenemos como esa función de consolidar, unificar, actualizar y divulgar de manera sistematizada la información de los proyectos de infraestructura de transporte y el registro de los operadores del sector. Para eso tenemos dentro de nuestra entidad una oficina de gestión de la información que tiene un gran reto dentro de todo el sector. Y es que podamos consolidar esa información que hoy tiene que ver con el tema de gestión de activos. ¿Para qué? Para poder planear. ¿Para qué? Para poder responder a las necesidades de infraestructura del país. Para poder proponer al sector cómo vamos a priorizar, cómo vamos a intervenir. Como parte de ese primer ejercicio, hoy, al final de la tarde, es lo que les vamos a mostrar. Cómo, de manera articulada, de manera coordinada, entre la OPIT, entre el INVIAS, vamos a hacer ese lanzamiento para primero, como lo dijo el director del INVIAS, cuál es ese diagnóstico, cuál es ese inventario de los puentes sobre las vías secundarias y terciarias para tener ¿qué? La información básica, que lo dijo la vice, es la información básica para que a partir de ahí podamos planear, podamos proponer y podamos empezar a realizar o hacer planes de mejoramiento, mantenimiento sobre los puentes de la infraestructura vial de las vías secundarias y terciarias. Siguiente. El punto más importante es para la UPIT que la información es el activo más importante de las organizaciones. Nosotros, como esa entidad encargada o llamada a la planeación, estamos en ese primer rol de tener toda esa base de datos, toda esa información en un sistema de información geográfica donde podamos consolidar la información de las diferentes entidades. Y esa información, ¿cómo debe ser? Debe ser información relevante, que sea de calidad, que sea
de accesibilidad para todas las entidades del sector, para el ministro de Transporte, para el presidente de la República, por supuesto, para las personas en general. Esa información debe ser además íntegra, debe ser una información oportuna, porque si no está dentro de los tiempos, pues digamos que no estaríamos haciendo un buen ejercicio. Y además debe ser una información segura que nos permita tener ese banco de datos, ese banco de proyectos para poder esa planeación, que al final en dónde se enmarcará dentro del plan de infraestructura de transporte. Siguiente. ¿Cómo lo hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, lo que hemos hecho en este momento, tenemos un modelo de datos que nuestro equipo de sistema, nuestro arquitecto de todo este tema de bases de información, está haciendo un trabajo colaborativo con las diferentes entidades. ¿Cuáles entidades? El INVIAS, la Aeronáutica Civil, la ANI, como las principales entidades ejecutoras del sector transporte. Además, estamos haciendo todo lo que corresponde a un análisis de la información disponible con el propósito de que esa información responda a esos 6 pilares que se mostraban en las diapositivas, en la diapositiva anterior, que sea de calidad, que sea oportuna, que sea relevante, que sea eficaz. Esa información tiene que corresponder a eso. Más allá de tener entonces esas mesas de trabajo, que fue lo primero que empezamos a hacer, tenemos un diccionario de datos como versión inicial de cara a que todas las entidades estemos en el mismo lenguaje con la información para que sea clara para todas las entidades. Y eso al final se va a articular dentro de una mesa nacional BIM que hace parte o corresponde a la estrategia del sector de que los proyectos desde su estructuración en estudios, prefactibilidades, factibilidades y dentro de la ejecución mismo se puedan implementar a través de esta metodología que tiene grandes bondades y beneficios para evitar sobrecostos, para evitar demoras y para evitar, digamos, una serie de perjuicios que hoy en día pues, pasan en el sector. Los beneficios de gestión de esta información como un activo, sin lugar a dudas, son muchos. Y aquí lo que nosotros tenemos es que sea una toma de información informada, que haya mejora en la eficiencia y la eficacia de esa información, que eso además corresponda a que podamos gestionar mejor los riesgos. La vice nos comentaba hace un rato sobre todo lo que está pasando con ese tema del cambio climático y el tema del fenómeno de la niña, que donde en este momento estamos siendo un poco, o a veces somos un poco reactivos, a que no tenemos una adecuada gestión de riesgos por no tener de pronto una información, digamos, que nos permita anticiparnos y tener una planeación o programación sobre esos activos que tiene la nación, en carreteras, en los ríos, en los aeropuertos, en los diferentes modos de transporte. Adicionalmente, la innovación, además, digamos, como esos beneficios, pues nos presenta temas de innovación y ventajas competitivas sobre las entidades, o sea, tener esa información de verdad que genera valor para cada uno de nosotros. Y esto todo dentro de las funciones que le han encomendado al OPID, y es generar ese plan de infraestructura de transporte. Ese plan de infraestructura de transporte que se enmarque entre esa visión de mediano y largo plazo, ¿no? Que tengamos esa planeación donde todas las entidades sepan cuáles son esos programas y proyectos que deben responder a las necesidades del país, del territorio y de los ciudadanos. Y ahí empieza el principal reto que desde la OPID estamos empezando a construir. Es la infraestructura de datos de transporte. Nosotros desde la Unidad de Planeación de Infraestructura tenemos ese gran reto, y es que nuestra IDT, aquí nuestros ingenieros, tienen un reto importantísimo, y es que la ANI tiene una muy buena base de datos, el INVIAS también tiene una muy buena base de datos, la Aerocivil también tiene una muy buena base de datos, pero la OPID lo que quiere es de alguna manera armonizar, consolidar y trabajar sobre lo construido. ¿Para qué? Para entregar una información oportuna. Ahí vemos, por ejemplo, que tuve la oportunidad de estar acá en el INVIAS y tuve la oportunidad de estar en la ANI. Tenemos plataformas importantes que nos permiten tener hoy información, GPI, el CIFRA en el INVIAS, el Aniscopio en la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces tenemos una problemática y una información hoy en día
Y ese rol de la IDT, que es lo que le estamos apuntando, que es a lo que le queremos entregar, esa gran sombrilla, es tener ahí mismo, tener todo lo que es la estrategia BIM como parte de mejorar desde la estructuración y la ejecución de los proyectos del sector transporte, tener menos sobrecostos en los mismos, establecer responsables para cada uno, unificar los datos bajo estándares concertados, porque a veces tenemos datos o información de manera diferente que no nos permite entregar un único dato unificado. Crear políticas del intercambio de información de interoperabilidad. A todos ustedes, contarles, nosotros hemos suscrito en este momento un convenio de cooperación entre las entidades. Ahí estamos trabajando de esa manera, articulada, como le decía la viceministra. Entonces, las entidades nos van a entregar a todos nosotros esa información para generar esa interoperabilidad y poder entregar esos reportes a todo el sector. Esa IDT que es en este momento en lo que estábamos trabajando aquí, creo que me adelanté un poquito, y es todo eso, contribuir a la digitalización de proyectos BIM, agilizar la consulta, tener toda esta información dentro de una gran plataforma. Y además que estamos mirando toda esta estrategia dentro del sector transporte porque nosotros como competentes respondemos en el orden nacional, pero al final la estrategia también tenemos que tratar de aterrizarla y llevarlas a los gobiernos territoriales, a los gobiernos locales. Aquí están los alcaldes y hacia allá es que nosotros tenemos también como parte de nuestra misionalidad del OPIT ayudar y acompañar a los territorios. Esa política de gestión de activos, vuelvo y lo menciono, se enmarcará dentro de esta IDT que le enfoque a toda la información, a todos los activos que tenga la ANI, el INVIAS, la Aerocivil, principalmente como los actores desarrolladores y jalonadores de la economía y ejecutores de proyectos de infraestructura del orden nacional. BIM, entonces, lo que estaba mencionando dentro de ese ciclo de vida del proyecto, vamos a empezar con esa estrategia. Hay unos retos importantes que desde la unidad de planeación, aquí la doctora Elizabeth viene liderando desde el ministerio y acompañando esta estrategia. Muy juiciosa nuestra querida Elizabeth. Hoy al final del día no voy a, digamos, quitarle protagonista a mi querida y apreciada Sirley en el sentido de lo que ella va a presentar en la jornada de la tarde, y es ese formulario para el inventario de gestión de activos en relación con los puentes. Un trabajo colaborativo, ¿no, mi querida doctora? Entonces, el INVIAS y el OPIT generaron este formulario donde hoy queremos mostrarles a los alcaldes que están acá, al territorio, a las personas que en este momento nos están viendo de manera virtual, y que es un momento y una oportunidad para que todos esos alcaldes y gobernadores postulen y entreguen la información en este formulario, uno, para conocer cuántos son los puentes, como lo mencionaba la viceministra, que hay sobre esas vías secundarias y terciarias que hoy no tenemos un inventario claro. Pero eso es la foto que tendremos, creo yo, porque la postulación es hasta el 31 de octubre, que tendremos un resultado en el mes de noviembre. Entonces, la primera fase va a ser tener un diagnóstico, tener esa fotografía, pero lo que quiere hacer la OPIT es un poco más allá, y es tratar de proponer al sector entregar esa información de cuánto nos vale un plan de intervención de esos puentes para su mantenimiento, para su rehabilitación, para la construcción de los que sean necesarios. Entregar un programa a las entidades, bien sea INVIAS o la ANI, para saber qué se pueden hacer. Y todo eso con el proceso de poder pegarle a nuestro plan de transporte intermodal, que articula todos estos activos para la conectividad, para mejorar la calidad de vida de todas las personas que están en los territorios. Y eso es lo que desde la OPIT quería contarles a todos ustedes, que es en lo que estamos trabajando, principalmente en ese tema de gestión de activos de vías, sobre las vías. ¿Y qué más? Muy bien.
secundarias y terciarias. Muchísimas gracias a todos y cualquier cosa, ahorita también podemos resolver las inquietudes que tengan los demás. Muchas gracias.